El arte es la gran respuesta al sinsentido. Es lo único que puede aplacar ese desasosiego. El personaje no está feliz, pero cuando se sienta frente al piano o cuando pinta o cuando baila, cambia su energía de transformación. Es un fuego tan poderoso que puede fulminarlo o hacerlo brillar. No hay personaje artista ni sin un coro de personajes que no creen en él, que sabotean su sueño, que lo anulan. Cuando en el cine nos encontramos con diversos tipos de artistas, por lo general ellos y ellas siempre tienen un vacío que llenar. Personas con carencias, como todos, corazones heridos, inadaptados, bohemios, que solo la creación los ayuda a sanar y a escapar de sus realidades, creando mundos nuevos. Las historias que les hubiera gustado vivir. Por otro lado, están todos aquellos que no son parte del mundo artístico, pero son quienes disfrutan de las piezas finales, quienes se conmueven e identifican con alguna frase de película, algún personaje, alguna canción, la poesía, la literatura, la música, etcétera. Son ellos quienes conectan con un artista, con ese desconocido que desde el otro lado sintió lo mismo que ellos. Lo mi Como dijo el mismo Bob Dylan, el arte es el perpetuo movimiento de la ilusión. ¿Cuántas veces el arte ha salvado tu vida? Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta es muchas. Y nos encontramos frente a un verdadero artista. Y obviamente muchas de las preguntas que nos hemos hecho, para quienes quizás hemos visto alguna vez cine, y que obviamente nos ha llenado con una frase que nos ha marcado, que nos ha hecho una herida en el corazón. Y del capítulo arte, obviamente vamos a hablar del libro, Frases de cine para volver a casa, eh, editado por Trayecto y con quien vamos a conversar con uno de sus autores, el afamado guionista Julio Rojas. Julio, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a ti por invitarme. Qué buena conversación. Y Qué buena obviamente invitación. hablar del camino editorial, de cómo se gesta un libro como este. El libro escrito también por el amigo, junto con el amigo Benjamin Scott, un libro que yo vengo escuchando, del que vengo escuchando hace mucho tiempo, pero obviamente el tras bambalina es quizás más entretenido que tener el libro ya físico conmigo o en tu librería favorita, física y digital. ¿Cómo se gestan estas frases de cine para volver a casa? Bueno, primero porque por la admiración que yo tenía con las publicaciones que hacía Benja Scott, donde él podía capturaba trozos de diálogos de película, y yo los iba anotando o los iba copiando y capturaba las pantallas y decía, algún día quiero escribir sobre estos diálogos o usar estos diálogos, y que es un sueño que yo creo que mucha gente que le gusta el cine alguna vez ha pensado, que es cómo tener una especie de recopilación de los diálogos mejores del cine, pero no los típicos, no es como Hasta la vista baby o Tócalo de nuevo, no, estamos hablando de los diálogos que a veces están escondidos en las películas y que estaban ahí. Y Benja al comienzo empezó a publicar estas cosas y yo un día lo llamé y le dije, Benja, ¿por qué no hacemos un libro con tus capturas? Exploramos más películas y tenemos una especie de manual de sobrevivencia, así como son manuales de sobrevivencia para sobrevivir a las catástrofes, un manual de sobrevivencia a la vida, pero en relación a frases de cine. Y así nació. Desde un Y, juego, por supuesto. y claro, un juego que terminó siendo un libro de casi 370 páginas, ya un libro, un sueño, siento, un sueño de ambos hecho realidad. Bueno, sí, son 1200 frases que, a ver, si no hubiera sido por la pandemia, no hubiéramos podido como hacer estas frases porque nos dio, de alguna manera, este asunto de refugiarnos durante la pandemia, todo el mundo, generó como estrategias de generar contenido y un poco reflexión sobre las cosas que ya habíamos visto. Entonces la pandemia nos ayudó a ir capturando estas frases, clasificándolas, a veces viendo cuál es la mejor traducción y sobre todo con un criterio muy personal, que es, decidimos cuando comenzamos este viaje de frases de cine para volver a casa, era qué tipo de criterio vamos a usar, y usamos el criterio de lo que nos gusta desde la emoción. No es de cómo tratamos de dejar fuera las frases que fueran muy de guionista y muy como técnicas y muy como elaboradas, porque
claro, porque esas frases realmente son súper geniales para los guionistas, pero no conectan con el tema de la vida. En cambio, las que capturamos a veces son bastante como simples, pero nos hicieron, nos resonaron por alguna manera. Y así que nuestro primer criterio fue escribir frases y capturar frases desde la emoción del cine. Eh, Y obviamente, y aquí yo tengo como la duda de respecto de que obviamente la frase escrita por el guionista no es lo mismo, obviamente la misma frase pronunciada o dicha por el quien fuera o el protagonista o el actor de reparto, que obviamente le da como otro sí, sentido. tiene mucha razón, porque, claro, primero pasan muchas cosas desde el guión al rodaje, es un camino muy largo y se empieza a invisibilizar, a desvanecer el guión, y cuando llega al rodaje, claro, hay dos tipos de directores, los que hacen guiones de hierro, donde dicen, por favor, al actor, di exactamente esto, o los que dicen, mira, esta es la idea frase o la idea madre y finalmente improvisa sobre eso. Y lo que hicimos en el libro fue tomar de ambas posibilidades. Tomamos posibilidades capturadas desde el guión original, así era, y también hay algunas recopilaciones y transcripciones de subtítulos de películas, directamente cómo se dijo y cómo quedó pronunciada. Bueno, pero finalmente el sentido es lo que vale y uno escucha la frase y uno dice, ah, mira, mira, aquí hay algo que te puede resonar para algún momento de tu vida. Y esto es otra cosa que decidimos, que esto fue un libro como de velador para rayar, para poner post-it, para subrayar cosas. Un libro de uso, un libro que se puede ensuciar, que se mancha con café y que uno lo tiene como un libro de batalla para la vida. Perdón, ahora sí. Y bueno, aquí es precisamente hablar del tema de que, claro, esta frase está en inglés, pero obviamente la traducción en español puede que se pierda un poco la esencia. Sí. Ejemplo, creía que mi vida era tragedia, ahora lo veo, es una comedia de la película de Joker de Todd Phillips del año 2018. ¿Pierde mucho eso desde la traducción misma, la esencia? ¿O es muy difícil rescatar la esencia misma si estamos hablando de un diálogo en inglés para que sea traducido o doblado al español? Sí, bueno, pierde mucho y obviamente hay como toda una capa cultural y una capa de historia del idioma que se dibuja, pero teníamos que tomar esa decisión vimos varias posibilidades de traducción y vimos cuál era la mejor, pero ojo que no solamente hicimos películas en inglés, capturamos películas en otros idiomas, en español por supuesto. Ah, y lo otro que hicimos una curatoría súper abierta, es como tenemos frases de Avengers y frases de cine independiente iraní, y están ahí compitiendo cada uno de ellos en su propia ley. Y a veces pasa algo que, como es un libro que tú puedes abrir en cualquier momento, en cualquier página, como un juego, casi como esos juegos casi de tarot o de random, uno puede escuchar la frase y preguntarse de cuál es esta película, y a veces la frase, nada, es del Hombre Araña, y es una buena frase. Y en la curatoría misma de la frase, bueno, el libro está en el índice dividido como, podríamos nombrarla como capítulos, Sí, como pasado, amor, felicidad, decisiones, arrepentimiento, sentido de vida o vida, arte, desamor, decepción, muerte, soledad, realidad, futuro, esperanza, sueños, tristeza y depresión y separación. ¿Cómo fue ordenar esas frases? ¿Cómo fue como esta frase me suena más como en este capítulo, como decir como, no, sabes que esta frase me suena como en este otro capítulo? claro. Bueno, primero, lo primero que hicimos fue, al recopilar todas las frases, no las clasificamos inmediatamente, sino que fuimos como haciendo un criterio de selección y dijimos, ok, esta es obviamente una frase sobre el futuro, y vimos que el tema del futuro se repetía, y nos dimos cuenta de algo que parece que cruza el cine, al buen cine, que es el tema de la falta de temas muy alegres, optimistas. El buen cine es bastante depresivo, ¿ah? Entonces, si tú te fijas, la lista que tenemos es una lista de la pérdida, es una lista de los malos momentos, y es que quizás porque las grandes escenas se fundamentan en territorios de inestabilidad emocional, en territorios de crisis, y,
y creo que cuando uno está súper contento y súper feliz, las buenas frases como que se invisibilizan. Así que primero puede parecer un libro un poquito depresivo, pero no lo es porque tiene frases demasiado buenas, pero, pero, pero sí, sin duda, es un libro que se va más hacia el lado de la pérdida y la emoción que al lado del regocijo. Eh, y luego de eso, de tener todas las frases, decidimos como clasificarlas en grupos y hicimos como una especie de prólogo de cada tema de vida. Y finalmente es como una línea de vida que tú vas viendo en un ser humano, que pasa por depresión, pérdida, también pasa por alegría, futuro, todo. Un día el teléfono va a sonar y me va a decir, ¿por qué me dejó? Quizás ella está esperando que digas algo. The Misty Riders de Clint Eastwood, del año 2003. Hay un rescate de que aquí no necesariamente tenemos la frase sonada, dicha ya a esta altura, ya parte de la cultura popular, sino Sí, por frase que supuesto. probablemente sea parte de un actor de reparto que apareció medio segundo y que quedó instalado en la historia. Sí, exacto. Bueno, si exploras un poco, te vas a dar cuenta que no solamente en libros, sino que también hay páginas relacionadas con frases de guión y están llenas de grandes frases de guión icónicas. Entonces, ¿para qué alguien iba a comprar un libro que recopila las frases que están en todas las películas? Tratamos de hacer una especie de búsqueda, así como los arqueólogos o los buscadores de monedas que van ahí, buscar pequeñas perlas de, como tú bien dices, de actores secundarios, de situaciones secundarias, de escenas perdidas, y las trajimos ahí a la luz. Ahora, lo que sí queremos hacer en una segunda edición es que pusimos la frase, pusimos la película, el director, el contexto y todo, pero nos gustaría poner, claro, cuál es el nombre del personaje que lo dijo y quizás también cómo sería en el idioma original. Pero bueno, eso es una meta para la siguiente entrega que queremos hacer, que tiene que ver con la búsqueda de frases de series para volver a casa. Y para volver a casa, le pusimos para volver a casa por algo, porque cuando uno sale del cine, antes de la pandemia, cuando uno iba al cine, antes de esta distopía pandémica, uno camina, a lo menos yo clasificaba las películas de películas caminables o películas que al tiro te metes al metro y te vas, o te vas a otro tema. Las películas caminables son las películas que tú sales del cine, tienes que empezar a caminar un poco random, un poco dando vueltas por el lado, porque necesitas decantar la película, necesitas que las imágenes que quedan impregnadas en ti se vayan como liberando y van quedando como pequeñas frases que finalmente llegan y se van contigo hasta la casa. Entonces, por eso eran frases para volver a casa, porque finalmente uno llega a la casa después del cine con un grupo de frases e imágenes que son icónicas y las malas se fueron quedando en el camino. Y, ¿y cómo fue ese trabajo de recopilación? No sé, en tu caso, ¿fue como aprovechando la cuarentena ver muchas películas o tenías como el cuaderno y como, "Oye, esta frase, y mientras veías una película, "Oye, esta frase es muy buena y las anotabas inmediatamente"? Claro, mira, nos repartimos el trabajo, habían películas obviamente que yo ya había visto y otras no, y lo mismo pasó con Benja, que también había visto algunas o no, y Benja es un obsesivo que cada vez que va a las funciones de cine, toma su celular y anota la frase, y yo también tenía mi cuaderno de frases, y lo que hice fue hacer trampa, y muchas veces como la película que ya había visto hace muchos años, no la vi de nuevo, sino que bajé el guión, y bajamos guiones de páginas, y volvimos, porque igual yo sabía, aquí hay una frase que me gusta, Pam, y el criterio fue las frases que te fueron quedando a ti, pero aparte, también hicimos un trabajo de volver a ver alguna película y volver a sentir que, mira, esta frase es entretenida, esta frase puede estar acá, tiene algo que decir. Eh, Ahora, como también fue un diseño de un libro que no tiene las características de un libro donde uno tiene un comienzo, un transcurso y un final, sino que uno puede abrirlo en cualquier página, lo que decidimos era que las frases de alguna manera también contuvieran una especie de incógnita para comprender cuál fue el sentido en que fue dicha. Y no pusimos el contexto completo. Y eso genera también el libro hace que el libro sea también una herramienta creativa, porque tengo algunas amigas y amigos escritores que
han tomado este libro y les ha servido para cuando están en un bloqueo, como que abrirlo, sacar esa frase y sobre esa frase reflexionar sobre lo que están escribiendo. Así que puede servir para muchas cosas, hasta para ver el tarot o la suerte, supongo. Bueno, ¿Y tú cómo, sabes. y cómo fue el camino editorial? Como te dije, también con la cercanía de Benjamín, uno sabía de la idea de este libro, pero también fue como hubo un camino largo para que pudiera ser, para que pudiera ver la luz en este formato bello que se mandó Trayecto. Claro que sí. Bueno, es que Trayecto y Felipe son una combinación, que nuestro editor, una combinación súper propositiva. Y lo que llegamos donde le dijimos, eh, tenemos esta idea, eh, tu editorial puede sacarla, ¿le interesa realmente? Porque nosotros siempre no teníamos como mucha esperanza que alguien se interesara en un libro de frases de cine, porque es tan extraño, no tiene que ver con un tema como narrativo en sí, y tampoco es como, es extraño porque en el fondo estamos sacando y referenciando cosas de las mentes de 1200 guionistas. 1200 guionistas, o a lo menos 1200, no sé si, a lo menos 1200 películas eh, estaban ahí y nosotros no las escribimos, sino que es como presentar una recopilación de alguien más. Al contrario, en Trayecto nos dijeron, nos interesa el libro, teníamos muy poco tiempo para publicarlo antes de, nada, de diciembre, y fue todo perfecto, porque finalmente me preguntaron si lo teníamos listo, hubieron un par de revisiones y tuvimos que tomar Humberto, la decisión más dura de todas, que es cuándo terminar el libro, porque en el fondo, tú sabes, todo el día están saliendo películas nuevas y como uno se empieza a sensibilizar con las frases, nos hablamos por teléfono y decían, ¿viste la última de Leonardo DiCaprio? Está como, tiene frases muy buenas, sí, pero tenemos, ¿sabes qué? Tenemos que detenernos un momento, eso será para la siguiente, como la actualización, pero hay que saber cuándo detenerse. Y subimos cuándo detenernos y cerrar las prensas y ahí se fue el libro. Así que agradezco mucho a Trayecto eh, y por su gestión. El arte es un arma cargada de futuro, de la película Noviembre de Achero Mañas del año 2003. Y, y sobre todo para quienes hacemos esto, quienes creo que hacemos la divulgación, tú por tu parte como escritor y guionista, y Benjamín como divulgadores de la misma. ¿Cómo crees que es un libro que puede tener una larga data, un libro que se mantenga joven respecto del futuro distópico pero que estamos viviendo hoy en este momento? Bueno, yo creo que el cine tiene la gracia de que hace inmortales las cosas que toca, para bien y para mal. Las películas son inmortales. Es lo único, es lo más cercano a la inmortalidad que tenemos y por eso es tan heavy cuando uno ve eh, una película de 1940 o, por ejemplo, yo veo a, a Kim Novak en Vértigo y siento una sensación de quién es esa mujer enigmática, pero ella no tiene esa edad, sino que ya murió o que está mayor, pero hay una cosa de capturar lo impermanente en el cine y las frases también se hacen impermanentes. Y es muy loco porque uno ve una frase como cualquiera de una película antigua y sigue funcionando. Así que creo que puede tener mejor vejez que algún libro que yo pueda escribir, Benja puede escribir, que sea como narrativo puro, porque viene de la fábrica de la inmortalidad, que es el cine. Están ahí plasmadas las cosas y quedaron para siempre, para bien y para mal, claro. 1200 frases. ¿Se planearon 1200 frases o fue una cantidad que simplemente salió? Hasta en el No, no, momento que dijeron, hasta el momento que dijeron, tenemos que detenerlo, tenemos que imprimir el libro ya, a pesar de la cantidad de películas que siguen saliendo en ese momento. claro. Mira, lo que hicimos fue, no sabíamos la cantidad de frases, un momento dejamos de contarla y, y cuando teníamos una primera presentación del libro, nos preguntamos, ¿y qué pasa si alguien nos pregunta cuántas frases son? Y les tuvimos que contar, nos demoramos muchísimo, y claro, eran 1200. Bien. Ahora, no quisimos poner 1200 frases para volver a casa porque eso nos limitaba mucho para la siguiente.
Claro, tenían que superar, era como la meta de la Teletón, tenían que seguir Claro, arriba. claro, exacto, sí, sí. Bueno, para quienes se suman a esta conversación que estamos llevando a través de YouTube y a través de Spotify, Julio Rojas, autor, guionista y escritor, ha sido creador y consultor de múltiples series de TV y largometrajes para diferentes productoras y plataformas internacionales. Su novela, el thriller policial de época El visitante extranjero, ha sido publicada en España y Chile. Su audioserie para Spotify, Caso 63, fue considerada por el New York Times como una de las mejores audioficciones de 2020 y ha sido reversionada a varios idiomas y catalogada como la audioficción más exitosa de habla hispana. Y obviamente, no teniendo al creador de Caso 63, no puedo no preguntarle lo mismo. ¿Qué se siente? Después ya con una segunda temporada recién estrenada, ya con esta consideración del New York Times, eh, ¿qué te pasa a ti como creador en este debut en las audioseries, como el radioteatro clásico? Sí, sí, es muy sorpresivo. Primero, es muy sorpresivo por el formato, porque yo nunca había escrito una audioserie. Yo me acuerdo que mi abuelita escuchaba audioseries y hay una tradición latinoamericana de generaciones anteriores de haber escuchado audioseries, por supuesto. Y también está el ejemplo de La Guerra de los Mundos, de Wells, que ¿se acuerdan que todo el mundo enloqueció? Hay como registros de que la gente escuchaba eso y pensaba que venía una invasión extraterrestre. Bien, pero solamente tenía esa referencia. También tenía la referencia quizás por películas sobre la audioseries que hacían el foley y los sonidos había un tipo que estaba haciendo los pasos y los truenos y todo en el formato. Y escribir una audioserie de ciencia ficción era muy extraño para mí, porque primero tenía que basarse solamente en el sonido. Y yo pensé, bueno, lo voy a hacer una audioserie a mi gusto, homenajeando las películas que a mí me gustaron mucho del género de ciencia ficción que me encanta siempre. Y nada, siempre me gustó mucho 12 monos. Yo trabajé muchos años en el Hospital Salvador. Siempre iba como a mirar como los jardines del Hospital Salvador, está el psiquiátrico ahí. Y, y he tenido grandes amigas y amigos médicos que trabajaban en el Hospital Salvador y pensé qué buen lugar para, por ejemplo, un contenido de ciencia ficción. Y cuando lo hice, pensé, de acuerdo, lo hago, pero no lo va a escuchar nadie, pero va a ser un placer para mí. Y lo que me sorprendió fue que lentamente empezó a correr el boca a boca y, y nada, ha sido para mí muy sorprendente porque pensé que era un contenido solamente un poco geek, un poco nerd, y nada, ha sido súper transversal y estoy muy contento y me siento muy halagado y muy honrado de haber escrito estos. No me lo creo, así que muy bien. ¿Cómo fuiste masticando la creación de Caso 63? O sea, está bien, estamos hablando de ciencia ficción, pero una ciencia ficción de que en el fondo hoy hemos sido atacados por un virus y de pronto también hoy estamos siendo atacados por el mismo virus, pero también tiene como el arte de las historias de fin del mundo en el fondo, un virus tan poderoso que termina aniquilando al mundo. No sé si estoy, creo que no estoy haciendo ningún spoiler, No, es para más o nada, menos de lo que no. se trata Caso 63. Sí, exacto. Mira, a ver, yo creo que se unieron varios factores. No sé si tú sabes, yo fui dentista mucho tiempo y dentista y trabajé en consulta y también trabajé en Esa un servicio. dentadura me lo dice todo. No, trabajé en un servicio, no, trabajé en un servicio de urgencia. Ujú. En servicio de urgencia a veces los dentistas, claro, a veces reciben nada de urgencias dentales, lo típico, pero también reciben a veces traumas. eh, y a veces no recibes nada y está en la noche, estás ahí. Y llegó un día al servicio de urgencia un hombre desnudo con un delirio, con una crisis psicótica, que decía que había ocurrido un evento, decía, comenzó en Budapest y ya viene. Y me tocó escucharlo muy de cerca, su delirio, mientras se lo llevaban. Y él me dijo, la elite no sabe esto, no van a permitir que lo sepa, y nadie lo va a ver venir. Nada, estaba totalmente con un delirio muy elaborado, muy organizado. Y yo dije, de acuerdo, se fue y pensé,
ok, la etiqueta dice está de alguna manera con un trastorno de personalidad, no hay que creerle. ¿Y por qué no hay que creerle? ¿Y qué hubiera pasado si fuera verdad? Y me quedó resonando eso de que eh, lo mismo que le pasó a Bruce Willis en 12 monos o en Hombre mirando al sudeste, que es que hay alguien con un problema de salud mental o catalogado con un problema de salud mental y finalmente está diciendo la verdad y tú no sabes si es verdad o mentira, porque alguien más superior a él, que es un psiquiatra, dice, tú no eres válido. Y pensé en el tema de la verdad y la mentira. Y cuando vino la pandemia, eh, nada, por mi formación estaba siguiendo como los casos de neumonías atípicas, porque estaba escribiendo una cosa sobre un virus en muy mal tiempo, porque justo estaba escribiendo una cosa sobre un virus antes de que llegara la pandemia, así que ese proyecto ya nunca dio la luz, porque la realidad fue más entretenida que mi proyecto. Entonces, bueno, pero igual yo tenía como, estaba metido en una especie de catálogo o de recepción de informes sobre China, lo que estaba pasando en China. Y en ese momento dije, ok, aquí viene una pandemia, va a quedar la cagada y nos vamos a tener que encerrar. Y ahí me acordé de ese paciente y dije, oye, ¿y qué hubiera pasado si alguien me hubiera dicho, oye, viene una pandemia, nos van a encerrar, compren mascarillas, alcohol gel, Venecia vacía? Te hubieran catalogado como un loco. Entonces, Ujú. ahí comenzó la génesis de Caso 63. Qué buena, conociste al real Pedro Reuters. Sí, no, al Pedro Reuter real, claro que sí. ¿Y cómo fue? Y la construcción, y obviamente la construcción del personaje, en especial de este Pedro Reuters, es, es un tanto también la creación, es la libertad artística tuya y un poco ese personaje que viste en la vida real. No, no, porque el personaje que vi en la vida real, que fue hace muchos años, Ujú. estaba, claro, no, era muy apasionado, pero no tenía un discurso tan coherente como para, de alguna manera, dar vuelta a una doctora y hacer que cambie su punto de vista de, eres un paciente, me corto el pelo y hago no voy a hacer un spoiler, pero hago una acción No. heavy. No, Ujú. ya. Pero me refiero que para que alguien, un paciente, diga, como ahora en TikTok parece que hay un tipo que dice que viene el futuro. Para que alguien le crea y para que uno crea finalmente con certeza ese discurso, tiene que tener una línea lógica muy sólida. Y lo que me traté de enfocar es generar una especie de coherencia narrativa, coherencia de los datos, pesquisable, googleable, verídicos, que pudiera generar un cambio en quien escuchara y dijera, wow, es verdad. Y toda la serie transita entre el tema de es verdad, es mentira, que es el gran dilema de este mundo de la posverdad, que es, a ver, qué es verdad, qué es mentira, qué es fake, qué es como un video real, qué es lo que nos pasa. Eh, Eso fue. Entonces yo me dije, voy a hacer caso 23, pero todo va a ser googleable, no voy a inventar ni una teoría yo, sino que voy a combinar las cosas para que sea un discurso, pero el fenómeno Garnier Mallet está, el tema del tobogán Tardis de no sé cuántito está, el puente de Epstein-Rosen está ahí. Yo googleé el fenómeno de Garnier Mallet. Aún no lo ¿Sí? entiendo, pero pero me interesa. Le Y escribí, también. tú sabes que yo le escribí a Daniel Mallet, Ujú. porque dije, mira, a ver, si voy a mencionarlo, es válido que él sepa que lo voy a mencionar y voy a mencionar su teoría sobre el doble cuántico y le escribí, de haber pensado, ¿quién es este loco chileno que me está escribiendo? Y dije, De estoy pronto se escribiendo una encontró en cosa, Spotify. y después claro, se lo tiene que haber encontrado en Spotify. No, no creo todavía. Ujú. Y bueno, también tienes este choque, como tú dices, como entre las noticias, que es el fake news y qué es la verdad absoluta, que es el choque en el Sí, fondo entre lo que puede ser, lo que puede sonar como una historia muy fantástica versus la ciencia propiamente tal. Y es el personaje de mm, Elisa Aldunate, que es el que protagoniza Antonia Segers, que ella es sí, como muy recta, no, ella está en su caja de la ciencia. Y exacto. es la labor de Pedro Reuter de sacarla de esa caja. Lo habrá logrado, ¿no? Escuche Caso 63. Bueno, claro. Sí, es verdad. Y yo creo que es muy la ciencia que adscribo completamente a esa línea de pensamiento, por supuesto,
eh, a veces genera como la imposibilidad de ver un poquito más allá. Entonces, la doctora está totalmente aferrada a su sistema de creencias y cuando se empieza a destruir, eh, se queda sin piso. Ahora, lo, lo, lo raro de Caso 63 es que han habido cosas que yo escribí que yo intuía que podían pasar, pero yo me he sorprendido al comprender que han sido más realistas de lo que yo pensaba que iba a pasar. Por ejemplo, Caso 23 lo escribí a comienzos del 2020 y yo sabía que los virus podían tener variantes. Nadie hablaba de variantes ni de mutaciones. Em, yo escribí que, claro, que estaban las mutaciones, que el virus mutaba y mutaba y todo, pero cuando ahora salió Omicron, y, porque el virus de caso 23 se llama Pegaso, alguien me manda una cosa de astronomía que dice que Omicron se llama Omicron Pegaso en un sistema y, y, que, y que la descripción que salía de caso 23 era muy similar. Entonces es como muy extraño que a veces las ficciones copian un poco la realidad y también se autoalimentan. Es bonito eso. Conversaba hace algunos días con Gabriel León, el bioquímico y divulgador científico, y y le decía como por qué ahora esta nueva variante tiene el nombre de villano de Spider-Man. Sí, claro que sí. Sí, y es como este tipo, y como dicen, es Omicron. Y es como, es un tipo que en verdad da miedo. Omicron, imagínate. Ujú, O sea, es un nombre muy poderoso. ujú. Y cuando dicen, o sea, mira, lo que pasa es que pasó algo, llegó el futuro. Es como que estábamos sin el futuro, pensábamos que venía un futuro, llegó el futuro. Y llegó, y uno lee el diario, y lee un portal, y lee cualquier noticia, y es una noticia de una película de ciencia ficción. ¿Cómo es posible que la OMS diga, de aquí a 6 semanas el 50% de la población de Europa va a estar contaminada con Omicron? Que es verdad, pero es una noticia muy de ciencia ficción. Y yo creo que va a costar muchos años que podamos comprender la magnitud de esta distopía que estamos viviendo, donde, wow, de alguna manera esto es Years and Years y esto es Black Mirror y estamos copiando todas las series, es la realidad. Y, en- y, y en- y ahora resulta que después de alguna forma con la pandemia, con el COVID-19 dando vueltas, de alguna forma estamos mirando con otros ojos, creo yo, va a ser como muy la visual mía, que ¿Ya? estamos mirando con otros ojos la ciencia ficción, que ahora le estamos poniendo más atención a cualquier producto de ciencia ficción, como no ocurría antes. Era muy raro, voy a sacar el ejemplo de la TV chilena, que metieran un producto de ciencia ficción porque ya era muy de nicho para algo tan masivo como era la tele chilena. Siempre Como tengo la en mente, sí, como siempre tengo en robot, mente Gen Michima de Televisión Nacional, claro, que alguna vez hablé con y el Enrique creador Guillén, y me dio a entender de que básicamente fue un golazo que le pasaron al canal. por supuesto, claro que sí. O era eso, o se ridiculizaba un poco la ciencia ficción. ¿Te acuerdas? Había una teleserie donde había un robot, chico. Bueno, pero claro, ahora la ciencia ficción es el gran drama de este tiempo. Si tú quieres comprender las claves políticas, las claves como sociológicas de, lo, gran- de lo- la reflexión de los grandes temas, la gran filosofía, ya no se encuentra en la novela naturalista o se encuentra en la literatura pura, se encuentra en la ciencia ficción. Y uno lee a Tertian y hay como una reflexión gigante sobre qué, libre albedrío, sobre estamos predestinados, pero también uno ve como, nada, Loki, desde Loki a Spider-Man, incluso en estas grandes películas de grandes plataformas y de grandes como franquicias, pero también hay grandes reflexiones sobre el fenómeno del tiempo. Y no solamente la ciencia ficción, estamos hablando de la ciencia ficción relacionada con el tiempo. Algo nos está pasando con que el fenómeno del tiempo está siendo parte de la narrativa contemporánea de una manera como nunca ha sido hecha antes. Y, y sobre todo eso y universos múltiples, universos paralelos, posibilidad de que hayan como metaversos, un cuestionamiento gigante a la realidad.
Me temo que este no es el futuro que soñaste para ti, de la película No Country for All Men, de Ethan Cohen y Joel Cohen, que volver obviamente al libro, que no es, Exacto. que al final no estamos viviendo el futuro que se nos dice, No, que probablemente lo que estamos esperando básicamente es algo mucho peor que Omicron, a pesar del nombre horroroso que tiene. sí, es verdad. Lo que pasa, eh, como que está, como que está llegando el sol, entonces como que uno puede empezar a hablar como más misteriosamente, así como son... Ahora eres como un incógnito. Es como Sí, claro, estamos con el sí, hacker que atacó al gobierno chino. claro, exacto. Sí. Oye, no, es que es verdad, el futuro, bueno, primero el futuro como esperábamos hace, o como esperaba la civilización hace 100 años, totalmente ilusorio. Y de hecho he visto como ciertas como representaciones del futuro a finales del siglo XIX y eran como un futuro de autos voladores y cosas que nunca ocurrieron finalmente, pero siempre había la sensación de que alguien iba a resolver el futuro. Es como que vivíamos una fiesta, pero la resaca de la fiesta no la íbamos a vivir nosotros, la iba a vivir una generación posterior que lo iba a resolver. El problema es que la resaca de la fiesta se generó ahora, y ahora estamos recogiendo los platos, y la fiesta terminó, y viene el calentamiento global, y si no hacemos nada, todo va a subir 3 grados o 4 grados, o van a suceder cosas que no queremos. Entonces, lo loco es cuando por eso uno ve esta película como de No mires arriba, que es como viene un meteorito, nadie hace nada, hay que reflexionar y el vehículo para reflexionar es la ciencia ficción. eh, Porque nos permite una lejanía de alguna manera, pero comprender eso. He vivido lo suficiente para ver el futuro convertirse en historia de League of Extraordinary Gentlemen de Stephen Norrington del año 2003. En el fondo también estamos viendo cómo la historia se está haciendo parte. Y después, cuando sea en 20 años más, vamos a estar hablando de la pandemia del 2020. Y Sí. probablemente y en 20 años más estemos viviendo Pegaso, literal. O claro, espero que no seamos como, o que la gente que nació ahora sea la generación IP de entre pandemias, y que esta sea la última grande, pero lo veo muy difícil. Creo que la historia de la humanidad está cruzada por pandemias, nos hemos olvidado de eso. De hecho, los grandes saltos evolutivos tienen que ver con pandemias. A veces los virus, mucha gente no sabe, los virus, claro, te pueden matar, pero también gran parte de la evolución del cuerpo humano se generó a través de síntesis de proteínas que aportaron virus. Los virus generaron ciertas mutaciones que generaron la especie como la conocemos. Así que el virus y el humano son enemigos íntimos que están presentes en toda la historia de la humanidad y van a seguir siendo enemigos. Y uno va a ganar, al final del camino, uno va a ganar. Y sabemos quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Ah, vaya a saber, quién sabe. Bueno, sí, bueno, ahora vamos a formar parte de la historia y no sabemos quién va a ganar. Esperemos que la ciencia. Esperemos que es claro, esperemos que la ciencia. Sí. Julio, y volviendo al libro ya publicado, ya en librerías físicas, em, ¿qué sensación te deja? ¿Qué sensación te deja en la guata? Es decir, como esta joyita, este sueño, aún ahora está corriendo solo, con lectores, y que he visto en redes sociales que el libro le ha ido medianamente bien, y que le ha ido bien de frente. ¿Qué sensación te deja a ti? Yo creo que para mí es muy bonito hacer un homenaje a los guionistas. Y esto es Ujú. un homenaje a estos escritores de medianoche que están ahí en sus casas, que son parte de las narrativas, que a veces son muy olvidados. A veces, claro, ahora vivimos una época donde a veces los guionistas ya se saben quiénes son, pero en norma general los guionistas son el, el rol perdido del cine, el rol invisible del cine. Y esto es como un homenaje para decir, mira, aquí hay un libro donde está a lo menos mencionado el nombre de cada guionista de cada película, y eso en sí me encanta. Que alguien tenga en su casa un libro donde existan 1200 guionistas que debería conocer y podría seguir su ruta.
Así que eso es lo primero, un gran homenaje. Y lo segundo, muy satisfecho de que este libro genere nuevas posibilidades de historias y genere juegos, porque los libros generan no solamente juegos y placer, sino que salvan vidas. ¿Cuántas veces hemos estado mal y un libro, una frase no nos ha salvado? Y ojalá que sea este el caso. Y hablando del futuro, si se puede, si podemos referirnos a él como tal, obviamente los sueños de que la senda de estas frases de Cineverso se extienda. Sí, bueno, estamos ya comenzando con frases de cine, como te decía, de series, eh, y queremos dividirlo en dos tipos, en frases de cine de series clásicas, porque guardando todo el respeto y todo de todos los guionistas, pero uno no puede mezclar The Wire y The Sopranos con Casa de Papel o con cosas de streaming mucho más comerciales, sino que merecen estar en un lugar diferente. Entonces queremos tomar las grandes series icónicas de la televisión y hacer una recopilación de frases y luego también hacerlo del streaming y hacerlo como las series actuales, ¿no? Eh, Benja quería Bueno, hacer uno de música, pero yo y, no y que soy experto. obviamente Felipe Briones debe estar viendo esto y decir, bien, sí, bien. No, no sé. No, tiene que estar así, bien, y tomándose algo. Julio, Felipe Briones, sí, oye, un gran saludo a Felipe Briones, un gran emprendedor, apoyador, y sin él no hubiéramos podido tener esto, así que todo el saludo para él. Julio, y obviamente en estos minutos finales, bueno, agradecerte esta disposición a querer conversar, que obviamente han sido tiempos difíciles y sobre todo con tus tiempos que entre muchas cosas te has hecho un espacio para poder conversar con esta casa digital y obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste, si quiere promocionar el libro o decir lo que le nazca del corazón. Ah, ya. No, yo quisiera decir algo quiero invitar a las nuevas generaciones desde el colegio, ¿ah? A cualquier chica o chico que esté escribiendo, que esté escribiendo nada en su cuaderno, en su computador, que ahora las tecnologías son posibles para generar contenido y pueden hacer una audioserie. Yo les pido que vuelvan a revisitar la posibilidad de hacer, sobre todo a las generaciones jóvenes, audioseries grabadas en su celular. Eh, la experiencia de escuchar una ficción es muy poderosa y es el nuevo formato que nos va a acompañar en estos nuevos 20 años. Así que audioseries jóvenes y nada, lanzarse y crear, puro crear. Bueno, ahora sí en los minutos finales, recomendarles a quienes nos están viendo o escuchando a través de Spotify, frases de cine para volver a casa de los amigos Julio Rojas y Benjamin Scott. Y en el caso del señor Julio Rojas, ir por el visitante extranjero o irse de cabeza a Caso 63 porque se pierden, porque si no lo han escuchado, primero, por qué no lo has hecho? Eso. Y decir que si no lo has escuchado, que se pierden una joya, que es una joya y que obviamente estamos esperando que este universo del caso 63 crezca y que se tome, y que se tome, y que se tome todo y que obviamente los reconocimientos se los tienen muy bien ganados y muy bien y merecidamente ganados. Muchas gracias, muchas gracias. Ya viene la tercera temporada pronto, así que ahí un poco de atención ahí. Ya. Excelente. Y bueno, obviamente para finalizar esta conversación, no puedo sino citar a The Truman Show de 1998 de Peter Weir con guión de Andrew Nichols. Por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Julio Rojas en el Traficantes de Cultura. Gracias. Gracias, que esté muy bien. A quienes nos están viendo, gracias. Nos vemos.